Buenas tardes, mi nombre es Norman Burbano. Este es el desarrollo del paso 3 de la materia computación gráfica. Bien, acá tenemos las clases ventana y panel para, eh, para la elaboración de la imagen de la cara, en donde se trabaja en líneas. Entonces, en la ventana hemos definido unas librerías, hacemos una importación para tener diferentes funcionalidades y objetos disponibles. Entonces, el Java AWT Color nos permite trabajar con color. El Grid Layout nos permite definir una plantilla de diseño. Esta plantilla de diseño nos da una distribución de una rejilla rectangular. El JFrame nos permite dar atributos a las ventanas. Más adelante entonces generamos una clase llamada ventana cara, la cual hereda todas las propiedades de JFrame. Por acá definimos las características de la ventana. Entonces colocamos un título, definimos un tamaño, definimos otras características, que sea visible, se pueda modificar su tamaño. El botón por defecto de cerrado, entonces cierra la ventana. Y acá definimos el grid layout. Y hacemos, dentro de esta ventana llamamos un panel cara, que es donde vamos a realizar vamos a usar los constructores para generar todos los objetos que se requieren dibujar en este caso. Acá agregamos un color de fondo negro a esta ventana y adicionamos el panel. Y acá tenemos la clase principal, la main, que es donde inicia el programa. En el panel, para cara, para el dibujo de líneas, entonces tenemos otras librerías. Acá tenemos la Basic Stroke y la Stroke, que nos permite dar atributos al pincel y nos permite también crear una instancia de pincel. También tenemos la de color. Tenemos una Graphics, que nos permite dibujar gráficos como los polígonos. Graphic 2D, que nos permite hacer figuras primitivas, líneas, cuadrados, etc. Y la Geom es la que nos permite dibujar los objetos que hemos creado en la instanciación de clases con la librería Graphics 2D. Y por último tenemos el panel, que nos permite darle características, atributos al panel. El panel es el que se dibuja sobre la ventana. Entonces por acá creamos una clase del panel y heredamos todas las características que podemos tener con la librería JPanel. Bueno, por acá entonces creamos un constructor y acá empezamos a generar un elemento G2 y definimos aquí en este caso unas características del pincel. Acá en esta línea entonces ya empezamos a hacer instanciación de los objetos. Entonces generamos una instancia de un objeto llamado línea 2D y este objeto entonces tiene una variable double y definimos una posición inicial, que son estos dos primeros números, y una posición final.
Entonces la línea se va a dibujar desde la posición inicial hasta la posición final. Y de esta manera, haciendo las líneas, vamos conformando el dibujo de la cara. Luego por acá, lo que hacemos es dibujar las líneas para que se vean en pantalla. Entonces en las anteriores creamos la instancia y acá ya hacemos el dibujo de la línea como tal. Entonces vamos a ejecutarlo. Voy a presionar Shift F6. Bueno, entonces pasamos a la ventana cara y acá presionamos Shift F6 para ejecutar el programa. Y este es el resultado. Ok, ahora pasemos al manejo de elipses. La ventana de los elipses, yo la he llamado mariposa, pues es muy parecido a la que vimos en la anterior. Y el panel mariposa pues usa las mismas librerías. Y por acá lo que cambia es lo que empezamos a dibujar. Entonces acá definimos un arco. Ese arco empieza en la posición 0,30. Luego definimos un tamaño. Entonces acá el eje X el ancho. Acá el eje Y el alto. Acá definimos dónde empieza a dibujar en el grado 0 hasta el 90. Y estoy acá definiendo una propiedad que es abierta, es decir, que no es un arco cerrado. Por acá también empezamos a dibujar elipses. Entonces creamos una instancia. Acá definimos la posición inicial de ese elipse. En este caso el eje X este es el eje X, este es el eje Y. Y acá definimos el ancho y acá el alto de ese elipse. También estamos haciendo un rectángulo. Definimos la posición inicial en X, la posición inicial en Y, el ancho y el alto. Y luego dibujamos los elementos. Ahora vamos a generar unos elipses con rotación. Hay una rotación en grados. Acá con esta función lo que hago es convertir esto de radianes a grados porque internamente Java maneja radianes. Y por acá en el elipse, entonces definimos posición inicial, posición en X, en Y el alto, el ancho y el alto de ese elipse. Nuevamente dibujamos estos nuevos elipses. Acá hacemos lo mismo. Acá voy a pasar a la ventana y voy a ejecutar. Shift F6. Y acá tenemos el resultado. Bien, vamos a la parte de polígonos. La ventana, entonces acá creamos la ventana. Vamos a ir al detalle del panel. Bueno, entonces inicialmente acá estamos definiendo un color inicial para todo lo que se dibuje de líneas queden blancas. Y acá empezamos a dibujar los polígonos. Entonces los polígonos van a tener una posición en X y en Y por medio de un arreglo. Entonces la primera posición en el eje X está determinada por el primer valor y la posición en el eje Y está determinada por el primer valor. Entonces quiere decir que el primer punto del polígono es 50.200. El segundo punto será 50.300 y 100 y el último punto 100.250. Este será un triángulo porque tiene tres puntas, tres lados. Por acá tenemos el ejemplo de un polígono de 4 lados.
todo se maneja de la misma manera. Acá creamos varios polígonos y acá los dibujamos. Esta es la parte del cuadrado que está conformado por varios polígonos. Y por acá tenemos varios polígonos que forman el gato. Bueno, y por acá entonces primero dibujamos los polígonos y luego definimos los colores de los polígonos. Entonces tenemos el polígono 1 y 8, le estamos asignando un color rosado y así sucesivamente para diferentes polígonos, para obtener varios colores. Vamos a pasar a la ventana polígonos, vamos a ejecutar y este es el resultado obtenido. Bien. Por último vamos a ver las imágenes acopladas, donde integramos varios tipos de imágenes. Acá creamos la ventana y vamos a ver el detalle del panel. Entonces por acá vamos a dibujar una línea. Esta línea corresponde a la línea de horizonte. Por acá vamos a dibujar el sol. Entonces usamos una elipse y varios polígonos que corresponden a las puntas del sol. Luego definimos un color de línea, perdón, un color, y luego hacemos un relleno. Esos rellenos me van a quedar blancos. Después cambio el color a negro y dibujo líneas. Esas líneas me van a quedar de color negro. Entonces acá estoy dibujando los polígonos y el círculo del sol. Luego creo la casa 1. La casa 1 es la que está en la capa más profunda, es la que voy a dibujar primero, para que las otras casas que hay queden superpuestas a esta. Entonces acá primero dibujo los rectángulos de esa casa. Por acá dibujamos un polígono que es el triángulo, el techo de la casa. Por acá dibujamos los rellenos de esos elementos y por acá finalmente dibujamos las líneas de esos elementos. Luego colocamos una casa que se va a sobreponer a la casa anterior. Entonces dibujamos unos rectángulos. Esta casa está conformada solo por rectángulos. Dibujamos el fondo y por último dibujamos las líneas. Tenemos una casa 3 que queda superpuesta a todas las anteriores. Está conformada por rectángulos y por un polígono, que es el techo. Acá entonces el relleno y acá las líneas. Bueno, por acá tenemos el primer árbol, que está conformado por un rectángulo y un polígono, que es un triángulo. Acá dibujamos el fondo de esos elementos y luego las líneas. Lo mismo con el árbol 2, creo un rectángulo, un triángulo, relleno y dibujo de líneas. Luego dibujo a la primera persona, que es una elipse, y un triángulo. Hago el relleno de las formas y luego hago el dibujo de las líneas. Lo mismo con persona 2. Por último dibujamos el tren, está conformado por estos rectángulos, por estas elipses y por un polígono. Dibujo los rellenos, finalmente dibujo las líneas. Finalmente lo último que voy a dibujar son los elipses para que queden superpuestos a los otros elementos del tren. Vamos a ejecutarlo. Shift F6. Y este es el resultado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buen día.